Buenos días, chicos. Hoy día vamos a trabajar nuevamente con sexto grado. Hoy día estamos martes 13 de octubre del 2020 y nos toca trabajar con sexto grado historia personal social. Después de haber ya conocido un poco más sobre el gobierno de Alan García, hoy día vamos a conocer a Alberto Fujimori y una parte de su gobierno, porque también es un poquito largo, así que está dividido en dos partes. Primer gobierno de Alberto Fujimori, parte 1 y parte 2. Hoy día vamos a trabajar la parte 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en el primer gobierno de Alberto Fujimori las primeras elecciones de 1990, el aspecto económico, cómo encontró el país, la privatización de las empresas, qué hizo con las empresas, y el aspecto político, ¿sí?, de este personaje. Entonces empezamos diciendo que para el año 1990, Alberto Kenya Fujimori era un político prácticamente desconocido. Era un ingeniero agrónomo, hijo de inmigrantes japoneses, es rector de la Universidad Nacional Agraria, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y conductor por algún tiempo de un programa de entrevistas en una televisión estatal. Fujimori lanzó una modesta pero efectiva campaña con el movimiento llamado Cambio 90, montado sobre un tractor con el lema honradez, tecnología y trabajo. Con esto se presentó a las elecciones de 1990. Las principales bases sociales de este movimiento Cambio 90 fueron los pequeños empresarios, el sector informal y los grupos evangélicos. De ellos se valió para llevar adelante su campaña electoral. Sus planteamientos fueron totalmente opuestos a los de Vargas Llosa, que era otro político que también se había lanzado a otra campaña electoral por la presidencia del Perú. Así planteó una política económica gradual para no afectar a los sectores más necesitados. En la primera vuelta, ningún candidato obtuvo el 50% requerido para llegar a la presidencia. Para la segunda vuelta electoral, ya con el apoyo del APRA y de la izquierda, Fujimori ganó las elecciones obteniendo el 62% de los votos, mientras que Vargas Llosa obtuvo solamente el 38%. Luego que ya ingresó a su gobierno, vamos a ver el aspecto económico, que es lo principal de cómo encontró al país. El país se encontraba entonces inmerso en una serie de problemas como la corrupción generalizada en el organismo del Estado, el creciente terrorismo como es Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. También encontró que hubo un descenso de los salarios, estaban los salarios muy bajos, hubo un agotamiento de las reservas internacionales, había una hiperinflación que dejó el gobierno de Alan García, había una devaluación monetaria, atrasos en el pago de la deuda externa y ser considerado inelegible en el Fondo Monetario Internacional. O sea, no se podía elegir a este país porque tenía mucha deuda, entonces no podía ser elegido para tener más préstamos. Para solucionar entonces esta situación, el gobierno de Fujimori, a través de Juan Carlos Hurtado Miller, que fue nombrado ministro de Economía de su gobierno, tomó las siguientes medidas. Primero, eliminar los cambios diferenciados del dólar. Eso se dice sincerar, entre comillas, los precios. O sea, se eliminaron los subsidios
y el control de precios. Se propuso reducir la inflación y el déficit fiscal. Para 1991 se abandonó el INTI, se dejó de lado el INTI y se retomó el nuevo sol. ¿Por qué? Porque un nuevo sol costaba miles de INTIs, ¿no? Se había devaluado mucho, entonces se retomó de nuevo el nuevo sol como unidad monetaria. Los resultados fueron positivos. Se bajó la inflación de 397% a 15%. Se logró la estabilidad financiera. Hubo tranquilidad en la economía en el país. Se logró la reinserción del Perú al Fondo Monetario Internacional. O sea, ya teníamos garantía de poder prestar más dinero. A todo este conjunto de medidas económicas se le denominó el Fujishoku. Es todo lo que hizo Fujimori para salir adelante en lo que respecta a la economía. Pero no solamente la economía, sino también vino la privatización de las empresas. En 1991, el nuevo ministro de Economía ya no era Carlos Hurtado Miller, sino Carlos Boloña. Propuso una nueva política neoliberal cuyos objetivos eran la apertura a las importaciones, reducir la intervención del Estado, crear la SUNAT, que era una administración tributaria, instalar el Sistema Nacional de Pensiones, que son las AFPs, que significa Asegurados de Fondo de Pensiones. Desde ahí se creó las AFPs hasta ahora. Y el programa de privatización de empresas estatales, como cuáles, por ejemplo, la Compañía Peruana de Teléfonos, la Telefónica, se privatizó, también Electrolima, la refinería de Pampilla y otras más. De esta manera se produjo la expansión de la economía, se controló la inflación y se produjo el retorno a la inversión extranjera. Asimismo, se incrementó el desempleo y el subempleo. Se elevó la pobreza a niveles drásticos. Se redujo la actividad sindical y se incrementó la actividad informal. Y aquí vienen las actividades de los ambulantes, por ejemplo, o personas que vendían fuera, ¿no? Pues no tenían un salario mensual, como había otros que sí. En 1993, el Perú se acogió al Plan Brady, programa de ayuda para los países más pobres a través de políticas de condonación o reducción de deudas, porque ya veían que el país estaba muy empobrecido. Entonces a esto recurrió Fujimori, a la condonación o, en otras palabras, perdonar las deudas, ¿no? los intereses, o también reducir algunas deudas. Y en el aspecto político, Fujimori, si bien es cierto que ganó las elecciones, en el Congreso no tenía mayoría su partido. Entonces esto le impedía realizar las reformas económicas y las políticas antisubversivas que él estaba planteando. No siempre le ponían algunos obstáculos, entonces no podía seguir adelante con lo que él pensaba hacer. Ante esta situación, tomó la decisión de disolver el Congreso con respaldo de los militares. A esta decisión se le conoce como el autogolpe del 5 de abril de 1992. También se produjo la intervención del organismo estatal como el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Entonces, poco a poco ya vamos llegando a ver a todo cómo terminó. En la próxima clase vamos a ver cómo terminó el gobierno de Fujimori. Ahí fue donde se desató todo lo malo que él estaba, la parte negativa que él estaba haciendo en su gobierno.
Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Por ahora vamos con lo que hemos escuchado o la explicación, vamos a trabajar las páginas de su módulo del 8 al 10. Las preguntas tan fáciles, tienen un poquito ahí para trabajar, porque todavía nos falta otro poquito más, que lo vamos a seguir viendo en la otra clase. Ya saben, me mandan su respuesta. Si hay alguna pregunta que no lo entiendan, puede preguntar, ¿digo? Pero no me pongan así nada más en palabras, preguntas sueltas. Me tienen que decir el número de página, por favor, porque algunas niñas me preguntan, profesora, no la sé la 9, no la sé la 4, pero ¿de qué página? No sé, de qué, no entiendo yo de qué me están hablando, ¿no? Tienen que especificar bien, ¿no? O si no, mándenme la foto de la partecita que no entienden. No se olviden, por ahora, de hacer la práctica de lavado de manos y todavía no salir de casa, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Chao.